Si alguna vez has sentido que no encajas en una conversación, si alguna vez te has preguntado por qué la gente se esfuerza tanto por ajustarse a normas sociales, o si has sentido que las interacciones sociales son un juego sin sentido en el que no deseas participar, este video es para ti. Y si lo que digo no tiene sentido para ti, tal vez sea hora de cuestionarte si has estado viviendo una ilusión. Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, lo vio con una claridad brutal. La mayoría de las personas viven atrapadas en una farsa. Se visten, actúan y hablan como creen que deben hacerlo, no porque sea su verdadera esencia, sino porque han sido condicionados para buscar aceptación. Pero aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacerse. ¿Aceptación de quién? Piensa cuántas veces has tolerado conversaciones vacías solo para no parecer grosero. ¿Cuántas veces has reído de un chiste que no te hizo gracia? ¿Cuántas veces has sentido que cada interacción social es una transacción donde se espera que entregues una parte de ti a cambio de pertenecer? Y ahora la pregunta realmente importante: ¿a qué precio? Schopenhauer lo dejó claro. La inteligencia y la vida social son enemigos. Cuanto más inteligente eres, menos sentido tiene todo el circo. No porque seas arrogante, sino porque eres capaz de ver lo que otros no pueden. Ves las máscaras, ves las mentiras disfrazadas de amabilidad, ves la fragilidad de un mundo donde todos buscan validación en los ojos de los demás. Y lo más aterrador, ves que la mayoría prefiere ignorarlo. La sociedad está diseñada para mantenerte distraído, no para hacerte pensar. Porque cuando comienzas a pensar demasiado, te das cuenta de la incoherencia. Te das cuenta de que la mayoría de las relaciones son superficiales, que la mayoría de las conversaciones son ruido vacío, y que el esfuerzo por encajar en realidad es una forma de traicionarse a uno mismo. Y aquí está el detalle. Si eres lo suficientemente perceptivo como para darte cuenta de esto, también eres lo suficientemente consciente para sentir la soledad que conlleva. Porque seamos honestos, cuanto más piensas, menos encajas. Y la gente lo nota. Sienten que no te unes a la histeria colectiva. Perciben que no participas en los rituales sociales con la misma devoción ciega. Y eso les molesta, porque tu mera presencia es una amenaza para la burbuja en la que viven. Schopenhauer lo expresó claramente. La soledad es el destino de los espíritus excepcionales. Y duele. Duele porque la sociedad te ha enseñado que la felicidad está en la conexión con los demás, que necesitas amigos, grupos sociales, pertenencia. Pero ¿qué sucede cuando te das cuenta de que la mayoría de esas conexiones son vacías? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el precio de socializar es la mediocridad? La respuesta es simple. Comienzas a buscar algo más. Comienzas a distanciarte. Empiezas a valorar tu tiempo por encima de la aprobación de los demás. Y aquí es donde ocurre algo curioso. Al principio, la soledad parece un castigo, pero con el tiempo se convierte en un privilegio. Porque en la soledad descubres algo que la sociedad intenta ocultarte: la paz mental. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Para él, la inteligencia no era solo una bendición, sino también una condena. Cuanto más entiendes el mundo, menos entusiasmo te provoca. Cuanto más ves de la naturaleza humana, menos deseas ser parte de su juego. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque pensarán que este mensaje es una invitación al rechazo total de las personas, que se trata de odiar a los demás y rechazar todo contacto social. Pero no es así. Se trata de comprender la diferencia entre interacción y obligación. Se trata de darte el permiso de elegir cuándo y con quién socializar,
en lugar de seguir la corriente de lo que se espera de ti. Se trata de aceptar que la verdadera inteligencia no necesita validación externa. Pero aquí viene lo más fascinante. Cuando dejas de buscar aceptación, algo dentro de ti cambia. Las personas lo notan. Ven que ya no estás desesperado por encajar, que no dependes de su aprobación, que tu mundo no se derrumba si no te invitan a la próxima fiesta. Y eso los desconcierta, porque la mayoría de las personas vive atrapada en la necesidad de ser vista, escuchada, aprobada. Y tú, al no participar en ese juego, te conviertes en un enigma. Un enigma que intimida, un enigma que atrae. La ironía de todo esto es que cuanto menos te importa la validación social, más poder tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando ya no te importa lo que piensen de ti. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más, que deberías ser más sociable, que deberías comportarte como todos los demás, recuerda, no eres tú quien está equivocado. Simplemente eres alguien que ha visto la verdad. Y esa verdad, para la mayoría, es demasiado incómoda para ser aceptada. Ahora, esto se pone aún más interesante, porque cuando te das cuenta de que no necesitas la validación social, cuando verdaderamente entiendes que la mayoría de las interacciones son teatro, comienzas a notar algo más: el silencio. El silencio se convierte en tu aliado. Y eso asusta a los demás, porque vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Las redes sociales, las conversaciones triviales, las noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está hecho para mantenerte distraído, para evitar que pienses, porque pensar es peligroso. Schopenhauer no solo lo entendió, lo vivió. Pasó la mayor parte de su vida alejado de la sociedad, sumido en la filosofía, la música y la contemplación. No porque odiara a la gente, sino porque entendió que el ruido del mundo solo sirve para bloquear la mente. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden la soledad con el aislamiento. Pero hay una gran diferencia entre estar solo y estar aislado. Estar solo es un acto de poder. Es decidir conscientemente que prefieres la profundidad a la superficialidad, que eliges la calidad sobre la cantidad. Estar aislado, en cambio, es una condena. Es lo que experimenta quien intenta encajar, pero no lo logra. Aquella persona que se esfuerza por ser aceptada, pero nunca alcanza ese reconocimiento. Y aquí es donde entra la ironía. La persona que busca con desesperación la aceptación siempre encontrará el rechazo, pero quien elige rechazarla nunca estará realmente solo. Porque cuando decides caminar por tu propio camino, sin preocuparte por la aprobación ajena, atraes a aquellos que realmente valen la pena. Personas que piensan, que cuestionan. Personas que no sienten la necesidad de llenar cada momento con ruido innecesario. Y aquí está la gran verdad. La inteligencia no es antisocial. Lo que realmente ocurre es que la inteligencia no tiene espacio para lo superficial. Piensa en los grandes genios de la historia. No eran personas antisociales, pero tampoco perdían su tiempo en conversaciones vacías. Da Vinci pasó años concentrado en su trabajo, sin la necesidad de compartir cada pensamiento con el mundo. Nietzsche se alejó de la sociedad cuando comprendió que su manera de pensar era demasiado incómoda para las mentes convencionales. Tesla se obsesionó con sus inventos de una forma que pocos pudieron entender. Y todos ellos fueron vistos como excéntricos, raros, difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no se sometieron a las expectativas sociales. No siguieron el guión de la vida social común. Y aquí está el secreto. La vida social promedio es simplemente una serie de rutinas predecibles, diseñadas para mantenerte dentro del sistema. Desde que naces, te enseñan que lo más importante
es ser aceptado, que necesitas amigos, que necesitas pertenecer a un grupo, que la soledad es algo negativo. Pero nadie te dice que muchos de esos grupos existen solo por miedo a la soledad, no por afinidades reales. Nadie te dice que muchas personas con grandes círculos sociales se sienten vacías por dentro. Nadie te dice que las ideas más brillantes, las grandes revoluciones, los descubrimientos más trascendentales, nacen en mentes que se atreven a alejarse del ruido. Ahora, hay algo más que muchos no comprenden. Piensan que la solución es rechazar la sociedad por completo, que la respuesta es convertirse en un ermitaño, desconectarse totalmente del mundo y vivir en aislamiento. Pero no es así. El verdadero poder no radica en huir del mundo, sino en saber cuándo interactuar con él y cuándo no. El verdadero poder está en moverse sigilosamente cuando el ruido es demasiado fuerte, pero aparecer con fuerza cuando es necesario. Piensa en los grandes estrategas. No estaban siempre en el centro del conflicto, pero cuando se presentaban, su impacto era innegable. Quienes realmente comprenden la vida no son ni esclavos de la sociedad ni fugitivos de ella. Son jugadores silenciosos. Mueven sus piezas en las sombras, construyen en la oscuridad. Y cuando el mundo finalmente se da cuenta de su existencia, ya es demasiado tarde, porque han ganado sin hacer ruido. Schopenhauer decía que la inteligencia superior está destinada a la soledad, pero no como un castigo, sino como una ventaja, porque solo en la soledad puedes crear algo realmente valioso. Pero ¿qué pasa con aquellos que no comprenden esto? ¿Qué pasa con aquellos que creen que la felicidad solo se encuentra en la aprobación ajena? Lo que sucede es que viven atrapados en un ciclo de dependencia. Cada foto que suben, cada historia que comparten, cada opinión que expresan, todo está calculado para obtener una reacción, un me gusta, un comentario, una validación que les haga sentir que existen. Aquí está la verdad brutal. Si tu existencia depende de la reacción de los demás, entonces nunca has existido realmente. Eres solo un reflejo de lo que los otros esperan de ti. Y eso es lo opuesto a la libertad, porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres sin consecuencias. Es no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas. Es no depender del ruido para sentirte vivo. Es poder estar solo, en completo silencio, sin ansiedad, sin la necesidad de llenar cada espacio vacío con distracciones. Y si no puedes hacer esto, entonces no eres libre. Eres prisionero del ruido. Schopenhauer comprendió esto mejor que nadie. Por eso se alejó del mundo, no como un acto de rechazo, sino como una estrategia. Porque solo desde la distancia puedes ver la realidad con claridad. Solo en el silencio puedes escuchar tu propia voz. Y si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. Sabías que algo en la vida social moderna no tiene sentido. Sabías que muchas de las interacciones que tienes son simplemente formales. Sabías que el verdadero crecimiento no se da en el ruido, sino en la introspección. Ahora, la pregunta es, ¿tendrás el valor de aceptarlo? Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. El ruido se volverá insoportable. Las conversaciones vacías te parecerán absurdas. La necesidad de encajar desaparecerá. Y lo único que quedará será la verdad. La verdad de que la soledad no es un castigo. Es un privilegio. Un privilegio reservado solo para aquellos lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Ya no podrás engañarte a ti mismo. Ya no podrás forzarte a disfrutar lo que antes te parecía normal. Ya no podrás convencerte de que las conversaciones vacías te llenan o que la validación externa tiene valor. Y ese es el punto de no retorno. ¿Es aterrador? Claro.
Porque la mayoría de las personas pasa su vida buscando encajar, haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, apagando partes de su esencia para no incomodar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. La vida no se trata de encajar, se trata de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener el coraje de seguir ese camino, incluso si eso significa caminar solo. Y aquí está la paradoja más brutal. Cuanto más te atreves a ser tú mismo, más magnetismo generas. La gente está desesperada por autenticidad, pero son muy pocos los que tienen el valor de ser auténticos. Y aquellos que lo tienen, aquellos que se mueven sin miedo, aquellos que no necesitan la aprobación de nadie, son los que terminan siendo seguidos. Pero no porque lo busquen, sino porque la verdadera libertad es tan rara, tan única, que es imposible ignorarla. ¿Y ahora qué harás con esta información? Puedes ignorarla. Puedes pretender que nunca viste este video, volver a tu vida normal, seguir participando en la farsa, seguir adaptándote al molde que te impusieron. O puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes aceptar la incomodidad de la verdad. Puedes abrazar la idea de que nunca serás comprendido por la mayoría. Puedes dejar de traicionarte solo para encajar. Puedes empezar a vivir para ti, no para los demás. Porque al final hay dos tipos de personas en este mundo: los que se adaptan y los que se encuentran a sí mismos. La mayoría elige la primera opción porque es más fácil, más cómoda y más segura. Pero los pocos que eligen la segunda son los que realmente dejan huella. Así que dime, ¿qué tipo de persona eres? Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con la frase: el silencio es poder. Porque quienes entienden esto están listos para jugar el juego de la vida bajo sus propias reglas. Y si este video te hizo pensar, si en algún momento sentiste que estaba describiendo algo que siempre supiste, pero no pudiste expresar, entonces suscríbete, porque esto es solo el principio. Nos vemos en el siguiente video.